Bueno, se sabía que esta iba a ser una celebración, ¿no?, entre comillas, diferente, pero es lo que nos toca, desgraciadamente. Y lo que nos toca ahora es asumir que el tema del empleo, del trabajo, va a seguir siendo un dolor de cabeza, porque además el presidente de la República tampoco es que haya tenido un mensaje esperanzador con relación a este tema específico, ni habló del desempleo, no dio cifras, y de hecho, conversando con mi invitado, mientras veíamos además la nota de Romina Rossi, el reportaje, le preguntaba hasta qué punto había crecido el nivel de desempleo durante la pandemia y me respondió, no hay una cifra exacta. Mejor que nos explique este tema ya en la entrevista que arranca a continuación con Javier Dolorier, abogado laboralista, quien ya está con nosotros en vivo y en directo. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Por favor, Juliana, un gusto y felices fiestas. Gracias, igualmente. A ver, se habló ahora acerca de Arranca Perú, que digamos que es lo único que se mencionó relacionado al tema laboral. Dijo que empezaría en agosto y que generaría más de 1 millón de puestos de trabajo. 1 millón de puestos de trabajo frente a qué número de personas que han quedado desempleadas desde que arrancó esta pandemia. Bueno, ahí sobre eso hay, digamos, opiniones todavía imprecisas de saber cuál es el efecto que ha tenido la pandemia sobre, digamos, la cuarentena, sobre el empleo. Se habla de más de 2 millones de puestos de trabajo perdidos a nivel nacional y no se sabe todavía cuántas empresas están solicitando liquidación por razones de quiebra. Todavía no hay cifras en registros públicos para ver el impacto, pero en la calle se siente y en realidad se percibe cuál es la dramática situación de las empresas y de los empleos perdidos. El presidente empezó el discurso con un diagnóstico acerca de la informalidad, que la informalidad, siendo un mal endémico en nuestra economía, exacerbó los efectos perjudiciales de la pandemia. Pero después de eso no hizo ningún planteamiento adicional. Habló de los bonos, que son temporales, habló de esta fuente de empleos nueva que se está creando, que son también trabajos temporales, pero no habló nada respecto del plan de recuperación de los empleos que se han perdido. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que existe actualmente para incentivar a las empresas a recuperar a sus trabajadores, a volver a contratar trabajadores? Y yo he escuchado en el mensaje, de verdad, mucho cemento, mucha obra, bien bonos, pero nada concreto sobre ese tema que creo que a la gran mayoría de peruanos les preocupa. Y lo que preocupa muchísimo es que, claro, se le dio la posibilidad a las empresas de que puedan hacer que un grupo importante de sus trabajadores pasen esta figura de suspensión perfecta que ya tiene que acabar. Y hay gente que sigue esperando poder regresar, retomar su puesto de trabajo y no le dan luz verde. ¿Hasta cuándo pueden estirar, digamos, extender este tiempo bajo la consigna de que formas parte de mi empresa, pero no te pago un sol porque no tengo plata? Porque lo que podría terminar sucediendo es lo que pasó, por ejemplo, con Avianca, con otras grandes empresas, de cerramos porque no tenemos plata y ahora pasas a hacerse colectivo, pese a haber estado en suspensión perfecta durante 5 o 6 meses. Claro, a ver, a mí me ha sorprendido en realidad la poca capacidad autocrítica del presidente de la República para determinar qué se hizo mal. Y lo que se hizo mal en materia laboral y también en materia de salud fueron idas y vueltas. Falta de claridad, falta de definición. Al final, la figura de suspensión perfecta fue aceptada, 30.000 empresas se acogieron a la suspensión perfecta, pero hasta el momento muy pocas de ellas han sido, digamos, convalidadas en su solicitud. Y no se sabe realmente si va a haber una amnistía y aceptar todas las suspensiones perfectas, y no se sabe todavía cuál va a ser el plazo. Supuestamente es hasta septiembre. El ministro de Trabajo, el nuevo ministro de Trabajo, habló de prolongar las normas sobre trabajo remoto, que es la modalidad que se va a imponer en un futuro muy cercano. El presidente no ha dicho nada sobre eso. Seguramente en el mensaje del Premier va a haber mayores detalles. Esperemos que sea así. Pero sobre esa situación de la suspensión perfecta de labores no se ha dicho nada. El Ministerio de Trabajo tampoco ha dicho nada sobre el particular, sino que se van a analizar más rápidamente, cuando es muy poco probable que eso se lleve a cabo en tan poco tiempo y con los recursos reducidos que tiene Sunafil en este momento. ¿Cómo reincorporarse entonces en un mercado laboral cuando perdiste tu trabajo, no te pudieron seguir pagando? Esta pandemia tiene para rato, se habla de la posible llegada de la vacuna para junio, julio del próximo año, y ahí empezaría, digamos, el proceso de vacunación que seguramente nos llevaría hasta noviembre, diciembre. Es decir, la gente tiene que comer y el bono no es para todos y tampoco es eterno,
son 760 soles, es el último anuncio con respecto a este tema del presidente, porque hoy ha sido su último mensaje de fiestas patrias. Entonces... En efecto, creo que, a ver, ante esta situación dramática, lo que tenía que haber es liderazgo. Y un liderazgo claro sobre qué hacer a partir de ese momento. Lo que se hizo antes estuvo mal, pero se pueden enmendar muchas cosas. Entre ellas, fundamentalmente, acabó la cuarentena, cuáles son las empresas que pueden trabajar con medidas de seguridad razonables, adecuadas, pero que además puedan recuperar a sus trabajadores con condiciones económicas que, respetando derechos mínimos, sean también pagables por las empresas. Por ejemplo, los restaurantes pueden atender. ¿Cuántos restaurantes están trabajando a puerta abierta? ¿Cuántos están haciendo delivery con los 50 trabajadores que tenían antes? No, con 8 trabajadores, porque recuperar con los beneficios anteriores les resultaba muy caro. Entonces, ¿qué tiene que haber? Ser realistas y decir, señores, empresa, ustedes son los que tienen que promover la recuperación del empleo, no el Estado, no el sector público, sino las empresas privadas. Contraten trabajadores, contraten jóvenes con estas condiciones. El presidente no ha dicho nada sobre la dramática situación del desempleo juvenil. Y esa es una preocupación que debería abordar el ministro Caterino próximamente. Y debería haber, como en otros países ya se está dando, programas de fomento para la contratación juvenil en este momento. ¿Qué tanto se ha elevado el desempleo en ese sector, en ese grupo de población laboral, que son los jóvenes? Bueno, los jóvenes ya venían con una situación dramática de desempleo por encima del 50%. Wow. Entonces se incorporan al año de centenares de miles de jóvenes para buscar trabajo y no existían las condiciones para asumirlos en el mercado formal, a donde iban a la informalidad. Hoy en día, todos los empleos que se han perdido y los empleos de jóvenes que están llegando, ¿a dónde van a ir? Van a ir a la informalidad. Entonces, hablar de un crecimiento de 3 o 2% de la informalidad me parece, digamos, un poco optimista. Hay otros economistas que hablan de que de la informalidad de 75% podría estar pasando a 85%. Wow, 10 puntos porcentuales. Entonces, es un incremento. La idea es que eso se recupere el empleo formal paulatinamente con condiciones adecuadas. Claro, pero para que se recupere, por ejemplo, el empleo juvenil, necesitas también nuevas generaciones de profesionales. Y hay muchos chicos que han tenido que dejar sus carreras porque trabajaban, se pagaban sus estudios o papá, mamá se hacía cargo de eso, pero había, digamos, un trabajo que te permitía hacerte cargo de tu educación. Ahora eso se ha perdido y hay muchos que han dicho, yo virtualmente, remotamente podría estudiar, pero no tengo de dónde sacar plata. Entonces se van a demorar mucho más en terminar esas carreras y por lo tanto de ingresar a un mercado simpático o no, pero finalmente un mercado en el que eventualmente van a tener que sí o sí formar parte. En efecto. Por ejemplo, en el discurso presidencial nos ha tocado una iniciativa que es interesante, dar bonos o incentivos a los jóvenes que están dejando de estudiar en las universidades. Claro. Porque no pueden pagar las pensiones o antes tenían un trabajo part-time y no lo pueden tener. Entonces, ese enfoque global debió haber sido materia del discurso presidencial respecto a los jóvenes que no tienen cabida en el mercado laboral hoy en día, de acuerdo al esquema de costos laborales que existe. Quizás un subsidio económico también para los jóvenes para que puedan terminar sus carreras, por lo menos para aquellos que están, no sé, en el 4º año, 8º ciclo y que no se queden en stand-by, porque no van a poder estudiar, tampoco van a poder trabajar o si ingresan a algún tipo de mercado, lo más seguro es que sea informal y haciendo algo que claramente no tiene nada que ver con sus propias expectativas de vida. O sea, trabajo de lo que sea porque no termino la carrera, no soy todavía un profesional. Esto genera paralelamente un problema social muy grave. En efecto. Y creo espero que el Premier haga una precisión sobre esto en su presentación ante el Congreso de la República y que el ministro de Trabajo, el joven ministro de Trabajo, también tome esta idea de planes de fomento al trabajo. Es decir, en otros países, ¿qué se está haciendo? Subsidiar temporalmente el empleo juvenil, de modo que las empresas que incorporen jóvenes con condiciones laborales realistas reciban del Estado un subsidio. Se dio por unos pocos meses al inicio de la pandemia y dejó de darse lo que fue el bono de 360 soles que dio el gobierno. Qué interesante lo que menciona, ¿no? Porque Reactiva Perú, por ejemplo, ha permitido que muchas empresas sobrevivan a esta crisis. Bien, se pudo haber generado algún tipo de trueque. Yo te doy a ti, ¿ok?, esta inyección de plata, pero me contrata jóvenes porque necesito que de una u otra manera tú también me ayudes
como empresario a mí que soy Estado. En efecto, la lógica que en Claro. algún momento se manejó era suspensión perfecta, bien, no te voy a dar, pero te voy a dar reactiva. Claro. Se dio reactiva 1, sabemos todos a quiénes benefició, Sí, claro. muchas veces indebidamente, y reactiva 2 está empantanado. Seguramente muchos televidentes han pedido, solicitado Reactiva Perú y está empantanado por un tema burocrático. De acuerdo. Y muchos pequeños, microempresarios, medianas empresas Nada. se están viendo perjudicadas Así es. y la posibilidad de que cierren estos empleos definitivamente es una visión de muy corto plazo. Terrible. Gracias por haber venido, Javier Dolorier. Por favor. Así estamos, es la verdad. Algunos dirán, pero ¿por qué tanta mala noticia? Pero es la coyuntura en la que estamos todos inmersos, señores, nos guste o no. Nada, felices fiestas igual de todas maneras. Mañana vamos a estar aquí, hay programa en vivo, así que nos reencontramos a partir de las 6:55. Cuídense mucho y duerman bien. Chao.